tanto, presentemos acciones judiciales. Intentemos preservar nuestra vida. Es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, menos palabras, menos mensajes, menos firmas de tratados, de protocolos, de declaraciones, de manifestaciones, para quedar bien frente a la comunidad internacional o regional, y más acción. Piensen, no sean genocidas, señores y señoras que están en la política. Está bien, es un año ya casi preelectoral, ya. Pero no sean tan bestias. Bien, con respecto a bestias, se engarza con la violencia intrafamiliar, que es tremenda, que es justamente el tipo de violencia que existe entre quienes integran una familia. Y esto no tiene nada que ver con la condición social, porque muchos dicen, no, porque gente, no voy a utilizar la palabra esa o esa frase espantosa, tremenda, estos negros de M, o cosas así que realmente me parece deplorable, o frases similares, porque ocurre en todos los niveles sociales y justamente en las clases sociales de mayor poder adquisitivo es donde más se tapa, donde más de eso no se habla, y vemos ojos amoratados, chicos abusados, niños, niñas, como se le quiera denominar en vez de chicos, y existe mucho. Y muchas veces no se hablan durante años de ese tema por temor, porque no se puede procesar y además por los efectos del shock postraumático que produce. Con respecto a la violencia intrafamiliar, son casos de abusos, casos de maltrato, justamente porque al ser o al provenir el acosador o la acosadora, el maltratador o la maltratadora, de personas que tienen tanta confianza, tanta familiaridad, tanto trato diario, directo, con el niño, con la niña. Ahora estamos focalizando en ellos. Entonces, hay más debilidad, más posibilidades de decir, no, esto no es abuso, es una forma de cariño, y se confunden. Y esto genera daños irreparables. Y muchas veces esos patrones de conducta, cuando después estos niños, estas niñas abusados, maltratados, violentados por integrantes de su propia familia, conforman una familia propia, traducen estos gestos porque lo tienen como estigmatizados, incorporados. Por lo tanto, no son temas menores, que merece un tratamiento muy especial, reitero, por parte de la justicia y por parte de autoridades que en esto, como dije también, y no solamente yo, por supuesto, porque además esto es un tratamiento interdisciplinario, un tratamiento con psicólogos y psicólogas, profesionales, vamos a decir, en general, de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, de la medicina, por supuesto del área jurídica, de la política, pero es interdisciplinario. Por otro lado, en las causas, justamente, de la violencia intrafamiliar, el agresor o la agresora es la persona que impone su autoridad. Por lo general, es una persona que es mediocre, que se siente inferior, que necesita
del abuso, del sometimiento, del poder, un psicópata, incuestionablemente, para maltratar a otro integrante de su propia familia, someterlo. No lo ve como un ser humano igual, un igual, sino una cosa sujeta a sus antojos, a su voluntad, a sus deseos, a su instinto, porque hay todo un proceso atávico, o todo un proceso de involución de ese ser humano. No por eso se considera inimputable, ¿eh? Es decir, sin responsabilidad desde el punto de vista, por supuesto, civil ni penal, todo lo contrario. Todo lo contrario. No son inimputables, son plenamente culpables y lo hacen con premeditación y alevosía, buscando la víctima elegida, a la que someten, torturan, porque hay diversas formas de torturas. Está la tortura bestial, todas son bestiales desde ya, pero la física, la psicológica, la simbólica, la sexual, el abuso sexual, el obligar a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual sin tener en cuenta los deseos del otro o de la otra, la violencia psicológica, la humillación, la intimidación, las amenazas, el desprecio, los silencios, que producen gravísimas consecuencias psicológicas, emocionales, depresión, ansiedad, angustia, aislamiento social, suicidios. La violencia física, el uso de la fuerza, pero no deja, yo después no quise hacerte esto, yo te quiero, no, esto lo hago por cariño, eso es típico. Eso es típico. Golpes, heridas, hematomas, quemaduras, fracturas. Tuve algunos casos de bestias, bajo la apariencia de humanos, que colocaban la cabeza de su pareja en el horno para someterla. Prendían el horno a una temperatura que no podía matarla. Te vas a portar bien, ¿no? Y después la agarraban por el cuello, la agarraban de los pelos y la dejaban en un rincón. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y esta persona no quería hacer denuncias por temor. Y creo que falleció. Y hay miles y millones de casos como esta persona que sus iniciales empezaban con M. Hay miles, millones de M's que han muerto de esta manera. Que no es muerte natural, sino producto de esa violencia bestial, brutal. Y estos asesinos, en este caso, como pueden ser asesinas, pero mucho mayor asesinos, cumplen un tiempo de condena, quizás por buen comportamiento, por acumulación de años. La ley les concede después la libertad y continúan con ese accionar. Porque, nos guste o no, estas personas que son violentas, psicópatas, perversos, sádicos, continúan con esos patrones de conductas que lo tienen incorporados. Por lo tanto, es un tema que merece toda nuestra atención, porque indudablemente se intensificó mucho durante la pandemia,
Se intensifica mucho el tema de convivir también durante varios meses y el tema también, en muchos casos, no digo en todos, de escasez económica, pero no por eso, porque haya escasez económica, vamos a golpear, a maltratar, a someter a una persona. Por supuesto, no avalo que haya carencias económicas, pero tampoco, digo, puede influir, pueden ser factores que influyen desde ya. Pero el hecho de vivir y de ver y de observar dentro del ambiente familiar que el padre, por ejemplo, golpea como medida de sometimiento a la madre, el niño, la niña que está, lo incorpora y lo toma como algo natural, quizás. Otras veces no, se rebelan, no vamos a decir que todos los casos son así, se puede revelar o no, pero esto deja señales indelebles. En el cuerpo, si hay violencia física, y en la psiquis y en el cuerpo también. Porque de hecho la violencia psicológica, al provocar depresión, al provocar angustia, produce también daño a nivel físico. El aislamiento, el no querer, por ejemplo, concurrir al establecimiento escolar, dejar la escuela, todo esto es todo un tema que considero que no está tratado de una manera realmente seria, y con coherencia durante los distintos gobiernos de turno. Se habla mucho también, por supuesto, ya dijimos, hay justicia de familia en casi todo el mundo, en Argentina, en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Hay justicias de familia, hay defensorías, pero una verdadera política de Estado, programas a corto, mediano y a largo plazo, que no solamente sea cuando el hecho se ha consumado, sino políticas de prevención de la violencia intrafamiliar, de la violencia en general, e intrafamiliar realmente no existen. Leyes hay, pero no quizás acordes con la realidad actual de esta Argentina del 2022. Dejamos este interrogante y desde ya, en un periodo, como dijimos y lo reiteraremos, preelectoral, señoras y señores que ocupan cargos en los distintos estamentos a nivel nacional, provincial, municipal, y que se postulan o están candidateándose, piensen en esto. Piensen en políticas para mediano, corto primero, mediano y largo plazo. Y no para ir paliando con apósitos una hemorragia, porque eso no sirve, salvo para llenar sus bolsillos. Daremos por finalizado este abrir los ojos y nos reencontraremos el próximo viernes por la FM Gran Rosario 88.9. Buenas noches.